Bueno, buenos días nuevamente, muchachos. Eh, es un placer nuevamente encontrarme con ustedes. Bienvenidos a quién, a Vanessa Mendoza, yo la llamé. Sí, sí, señor. Vanessa Mendoza, qué pena. Vanessa, ¿cómo es que es tu nombre? Kelly Vanessa Quintero Mendoza. Kelly, ah, sí, sí, ok, ya, qué pena que no la. Listo, ok, vale, Kelly, gracias. Esto, damos inicio como tal a la sesión número 4 de Ciencias Sociales, donde pues nos vamos a enfocar, yo sé, a veces estos temas son, yo sé que bastante tediosos, estamos viendo todo lo del tema de las civilizaciones antiguas, es indispensable como tal ver estos temas pues para entender como tal la organización de los diferentes, eh, de los diferentes estamentos que se han creado dentro de la sociedad, como por ejemplo lo que fue la construcción, pues como tal de la democracia, que si bien es cierto pertenece a la cultura griega, la implementación como tal de las leyes o el derecho romano, como se conoce hoy en día, que es indispensable, pues indispensable sobre todo para el tema jurídico, para el tema legal, entre otro tipo de construcciones que se dan a lo largo de las civilizaciones antiguas. Entonces, por esta razón, eh, pues vamos a ver hoy como tal, vamos a finalizar con, vale, tranquila, Lina, ¿cierto? ¿Quién lo escribió fue Lina? Me parece que ser que tiene mala conexión. Eh, entonces, pues vamos a abarcar estos temas como tal para ya dar inicio ¿a qué? A unos nuevos temas, digamos que un poquito más de carácter interesante frente a la construcción, pues como tal de la sociedad como la conocemos hoy en día. ¿Listo? Listo, Lina, no hay problema. Entonces, antes de, pues teniendo en cuenta que hay varios estudiantes nuevos, yo sé que tal vez algunos otros docentes les habrán dado las indicaciones, pues como tal de la plataforma y todo este tipo de situaciones, pero pues obviamente ¿por qué? Por cuestiones de conocimiento y pues por cuestiones de que en mis asignaturas a veces pongo algunos otros documentos, algunos otros elementos que van a servir para nuestra clase. Entonces voy a dar rápidamente el, ¿qué? El, pues por decirlo, la visualización de cómo deben ingresar como tal a la plataforma y desarrollar los respectivos talleres. ¿Listo? Posteriormente vamos a dividir la clase en dos momentos, que el primero va a ser hablar un poquito de las civilizaciones, de la civilización que vimos la semana pasada, que fue la civilización egipcia, si no estoy mal, bueno, no recuerdo bien, y ahorita revisamos. Entonces vamos a hacer como tal ¿qué? Un esquema de participación, pues con las respuestas que ustedes dieron. Vamos a hablar un poquito de los trabajos que ustedes enviaron, que no todos los enviaron, y me preocupa mucho, ¿por qué? Porque pues obviamente es necesario que ustedes puedan desarrollar esto pues para entender los diferentes temas y pues que las evaluaciones básicamente se enfrascan en esto, ¿listo? Entonces pues en este orden de ideas nosotros vamos a mirar rápidamente lo que es la plataforma. Voy a compartir la pantalla. Lina, por favor, puedes apagar la cámara, ¿listo? No, no hay problema que la tengas apagada para evitar de pronto problemas de internet. Entonces voy a compartir la pantalla para poder hacer el respectivo lineamiento como tal del uso de la plataforma, ¿listo? ¿Ya todos pueden ver la pantalla? Señor, Listo, perfecto. Entonces, eh, como ustedes pueden ver, bueno, aquí estamos en la clase de sociales, la de hoy. Voy a ir al área personal. Ah, no, listo, perfecto. Bueno, presten atención. Ustedes cuando ingresen a la plataforma, ustedes van a encontrar como tal, mmm, espérenme un segundito. Ustedes van a encontrar pues como tal en el inicio, pues obviamente el perfil de ustedes y pues ustedes van a ingresar como tal.
pues a su CLEI, que eso ya está pues obviamente de manera determinada dentro de los contenidos que ustedes tienen en la plataforma. Posteriormente, ustedes al ingresar como tal, por ejemplo, a la asignatura de sociales, ustedes van a encontrar como tal en fila, pues las semanas que estén habilitadas. Como en el caso mío, pues yo no tengo habilitada sino la semana que está en curso. Por eso, pues bueno, ustedes pueden ver aquí todas estas semanas, pero son semanas que ya hemos visto y que yo posteriormente le quito la visualización para ustedes, porque de pronto voy a generar confusión como se ha venido presentando en algunos casos. ¿Listo? Entonces, aquí ustedes pues van a ver o encontraron como tal en sociales que está habilitada como tal la semana 4. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar, obviamente, y automáticamente ustedes posteriormente ingresar, ustedes van a encontrar distintos elementos que les va a servir para el posterior desarrollo del taller. Como por ejemplo, primeramente ustedes van a encontrar lo que son los recursos. Aquí en la carpeta de recursos, si ustedes ingresan o que ustedes deben ingresar, ustedes van a encontrar como tal un video respecto al tema que estamos viendo. Como esta semana nos corresponde lo que es la civilización china, pues automáticamente nosotros vamos ¿a qué? A observar el video aquí en la plataforma de lo que es esta civilización. Esperar un momentico que la plataforma está un poquito molestando, entonces por eso se demora. Ustedes van a encontrar como tal el video de la civilización china o antigua China y pues obviamente ustedes van a observarlo porque les va a servir como tal ¿para qué? Para el posterior desarrollo del taller, ¿listo? Posteriormente, espérenme un segundito, ustedes van a encontrar en la parte de más abajo ya lo que son las actividades correspondientes a la semana y pues obviamente estas van a ser lo que es el taller que ustedes van a ingresar ahí y pues obviamente van a poder descargar la guía, desarrollarla y ahí mismo ustedes van a poder el taller ya desarrollado, ¿listo? Y por otra parte, o por la parte última, van a encontrar como tal el link para poder ingresar a la clase. Ese va a ser el link perdón, el link que van a usar ustedes cada 8 días y lo único que van a hacer es darle clic. Al momento de darle clic, automáticamente él lo lanza de una vez a la clase para que pueda ingresar a la clase, para que pueda pedir autorización. Pues obviamente ya estamos en clase, ya no es necesario volver a ingresar. ¿Listo? Hay algo de lo que me preocupa, muchachos. Bueno, esta es como tal la manera en que ustedes van a ingresar a la plataforma, van a subir los respectivos talleres, van a hacer absolutamente todo lo que tienen ¿para qué? Para la fecha. Entonces, por favor, es necesario que ustedes revisen, que tengan constante interacción con la plataforma, porque pues prácticamente nosotros nos enfocamos o nos basamos en el uso de esta plataforma para esto, ¿listo? Lo que les quería decir, sobre todo a las personas pues, que ya están desde clases anteriores, yo sé que han ingresado personas nuevas, es el tema del desarrollo de los talleres, que si bien es cierto, pues yo creo que a ustedes les he dado como tal la facilidad para que me envíen los talleres y les he mencionado que si tienen algún tipo de problema, que si tienen ¿qué? Alguna situación que se presente, pues obviamente yo lo único que les pido es que por favor solamente avisen, informen y yo les voy a habilitar como tal el correo para que ustedes puedan desarrollar las respectivas tareas, los respectivos talleres, que si ustedes se dan cuenta o si ustedes han podido observar, los talleres son demasiado cortos, o sea, son preguntas problematizadoras que si bien es cierto, obviamente, en algunos casos los ponen a investigar, pero pues generalmente es fácil de desarrollar. Por otra parte, pues bueno, aquí estamos viendo la cantidad de participantes, estamos hablando que hay 16 estudiantes, posiblemente hay estudiantes que estén hoy en la clase, que no hayan ingresado a la plataforma, creo yo. Si no, pues entonces estoy equivocado. Entonces, habemos 16 estudiantes, de los cuales solamente 12 personas me enviaron trabajo. Entonces, yo quisiera saber qué pasó con los 4 que no enviaron. ¿Han tenido problemas? Vamos a mirar quiénes son los 4 para saber qué ha pasado, si han tenido problemas, inconvenientes o si han presentado algún tipo
de situación que pues les haya complicado la entrega. Por ejemplo, aquí estamos viendo Osorio. ¿Osorio está acá en la clase o no? No, Osorio no está en la clase. Osorio no ha enviado, Madeleine tampoco, bueno, Lina sí. Falla, Luis Alejandro, ¿ha tenido algún inconveniente por el tema de la tarea? Sí, la verdad sí. ¿Qué inconvenientes ha tenido? Pues que pues a veces cuando voy a entrar a la clase, como que no me carga la página. Pero bueno, estamos hablando de la entrega de tareas, no de la clase. Luis Alejandro. ¿Mm? Bueno, no está Luis Alejandro, se nos fue. Y tenemos también acá a Kerly. Kerly, ¿has tenido algún tipo de inconvenientes? ¿O Kerly ingresó apenas esta semana? La historia ingresó esta semana. Ah, listo, ok, perfecto, gracias, Kerly. Bueno, en Bueno, ese caso yo voy a mirar a ver cómo hago para poder recepcionarle los trabajos o enviárselos, o vamos a mirar si de pronto se van a habilitar las semanas anteriores, que pues obviamente si se habilitan las semanas anteriores, pues lo que se pide es que no tengan confusión. Mire, las semanas son en orden cronológico, aquí en la plataforma como ustedes lo pudieron observar. Entonces, por favor, si saben que está en orden cronológico, pues automáticamente, o sea, tengamos la claridad de que si estamos hablando que esta es la semana 4 y hay solamente, y pasamos a la otra semana, pues es la semana 5. Yo no entiendo por qué hay personas, como me ha pasado con algunos estudiantes, que en realidad se me olvida borrar algunos temas de semestres anteriores, entonces automáticamente van y se meten a semana 14, a semana 15. Hoy me pasó, semana 16 se metió un estudiante, o sea, y están desarrollando las guías. ¿Para qué? Si son guías que no están vigentes. O sea, son guías que no están vigentes y posiblemente van a ser cambiadas. Entonces, a veces por querer adelantarse, pues entonces cometen ese tipo de errores. Entonces, sí les pido que si se llega a habilitar como tal la plataforma las semanas anteriores, para que los estudiantes que están ingresando actualmente, por favor, les pido que, que, que tengan, pues, digamos, esa claridad. ¿Listo? Pero que estaban mirando acá. Ah, no, ya. Listo, entonces soy claro, hay claridad referente a este tipo de temas, hay claridad frente a lo que se espera. Los escucho. sí, señor. Listo, Laura, gracias. Señor. Señor, Sí, señor. Listo, perfecto, gracias. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, vamos a dar como tal inicio con el primer momento de la clase y va a ser el tema del desarrollo de, pues, de la guía anterior. Entonces, por favor, les voy a pedir que tengan a la mano la respectiva guía pues, con el respectivo desarrollo de la pregunta. Vamos a hablar un poquito, que yo sé que no he tocado muchos temas de constitución y yo hoy planteo preguntas de constitución, entonces vamos a desarrollar un poquito de esto, ¿vale? Entonces, ¿ya tienen toda la mano o los espero? ¿Qué hacemos? Profesor, no le escucho muy bien. María Camila Guzmán. Camila, que vamos a desarrollar como tal o vamos a trabajar en el primer momento con el desarrollo de la pregunta anterior, de la semana anterior, y les voy a pedir pues el favor de que tengan los apuntes a la mano del desarrollo de esa guía, pues para poder saber si fui claro con la pregunta y para poder hacer un conversatorio con el desarrollo que ustedes hicieron de la pregunta problematizadora que se planteó. ¿Listo? Y por otra parte, vamos a hablar un poquito de lo que es constitución. Entonces, por favor, ¿ya tienen todos a la mano su guía o el desarrollo como tal del taller pasado? Profe, mira que yo, digamos, lo realicé por, digamos, modo virtual, no en el cuaderno, y Ujú. resulta y sucede que el computador que tengo se borró todas las carpetas.
pero tienes más o menos información o más o menos tienes No, claro. Bueno, listo, Camila, no hay ningún problema. Los demás, por favor, yo necesito que hablen, yo necesito que participen porque, mire, ustedes bien saben, aumentaron el horario a 2 horas y créanme que es muy desgastante uno estar hablando a las 2 horas y que los estudiantes no participen o que a veces ni siquiera están, porque pues obviamente yo sé que muchos están acá y aprovechan pues el tema de que no les estoy exigiendo cámara para pues hacer otras cosas, entonces pues algunos padres de familia o algunos estudiantes reprochan el hecho de que por qué solamente 1 hora y ponen 2 horas y no participan, entonces, o sea, no entiendo. La verdad, a veces son cosas que uno docente no entiende, entonces yo sé que hay temas muy tediosos, yo sé que hay temas que son, desafortunadamente, no son de muchas personas, pero pues nosotros no podemos hacer nada. Ciencias sociales es una materia fundamental y el Ministerio de Educación exige que sean estos temas, entonces, pues yo le pido por favor colaboración y participación de ustedes, que yo no quiero estar acá, solo hablar 2 horas. Es aburridor para mí y para ustedes. Entonces, por favor, yo quiero que participen, ¿vale? Si no tenemos la respectiva participación, señalo a los estudiantes y en la participación de clase, pues sacamos la nota, que eso quedó en el acuerdo de aula, y pues automáticamente trabajamos de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué quieren? ¿Participan voluntariamente o, o cómo lo hacemos? Les pregunto. Sí, Ginerson, por favor. Lo escuchamos, Ginerson. Profe, una Bueno, dale, pregunta. gracias. Sí. Es la clase de Egipto, ¿verdad? El taller. Sí, señor, es la clase de la semana pasada, lo que fue la civilización egipcia. Ah, bueno, ya la tengo a mano. Profe, Listo, como ok, yo no gracias. tengo, profe, como yo no tengo, digamos, los apuntes, digamos, en la mano, sería que con lo de conocimiento y lo que aprendí, digamos, haciendo el taller, yo aportaría algo en la clase. Vale, Camila, entonces, si ya, levanta la mano y todos están observando la pantalla. Señor. Señor. Listo, perfecto. Bueno, Camila me dice que se escuchó entrecortado. Camila Guzmán. Camila, lo que decías es que sí, no hay ningún problema, que tú puedes participar, que puedes aportar para la clase, no importa que no tengas los apuntes de la guía pasada, ¿vale? Muchas gracias, profe. Vale, Camila, con gusto. Bueno, la pregunta que se planteó la semana pasada, perdón, la pregunta que se planteó la semana pasada fue describir y explicar, de acuerdo a lo que habíamos visto sobre la civilización egipcia, las descripciones, bueno, todo lo que se desarrolló en la civilización, simplemente era una pregunta problematizadora, la cual era describir y explicar de qué manera los egipcios aprovecharon los recursos de su entorno para convertirse en una gran civilización milenaria. O sea, ¿qué hicieron ellos para ser tan reconocidos hasta la actualidad? Es decir, estamos hablando de una civilización que vivió hace aproximadamente unos 5.000 años, entre 5.000 y 4.000 años antes de Cristo, y que obviamente tiene una milenios. Y hoy por hoy es importante, no sé si indispensable para que la sociedad, políticas, económicas que se desarrollan y que se reconocen también
momentico. ¿Cómo me escuchan ahora? Bien, profe. Bien. ¿Entonces se escucha bien? Sí, señor. Sí. Perfecto. Vale, bueno, vamos a dejar como tal la clase solamente desde el celular. Es que me toca usar el celular y el computador pues por razones de que el computador no le sirve el micrófono, pero pues es el elemento que tengo para compartir pantalla. Entonces, pues voy a tratar de que de mirar, pero un momentico, las guías y me dan 2 minuticos para mirar a ver si puedo compartir desde acá desde el celular y automáticamente tenemos la respectiva, el desarrollo de la pregunta, ¿vale? Denme un minutico, 2 minuticos y ya vuelvo con ustedes, ¿vale? No se vayan a ir de la clase. Listo. Listo, voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si pueden observar lo que estoy compartiendo, ¿vale? Sí, profe. Listo. ¿Ya todos pueden ver lo que estoy compartiendo? Señor. Pueden ver observar la guía, ¿cierto? Señor. Listo, Sí, perfecto. señor. Entonces, volvemos Sí, otra señor. vez. La pregunta, describa y explique de qué manera los egipcios aprovecharon los recursos de su entorno para convertirse en una civilización milenaria. Entonces, empiezo a escuchar la participación de ustedes. ¿Ustedes qué respondieron frente al tema que habíamos visto? Los escucho. Profe, Sí, señor, lo escucho. aprovecharon el río Nilo que para cada vez que se inundaba la tierra se humedecía y era fértil. Así sembraban cultivos de comida y cosechaban donde desarrollaban investigaciones de tiempo y fueron cada día preparándose el día que de nuevo el río rebotara su agua y humedezca la tierra en el río Nilo. Era fuente de comunicación y único en el lugar de agua. Listo, perfecto, Ginerson. Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más tiene algún otro aporte? Yo. Listo, sí, señor.
Yo puse, profesor, que los egipcios contaban con un territorio muy beneficioso, ya que se situaban a las orillas del río Nilo, y este mismo les brindaba una tierra fertilizada excelente, que los egipcios supieron aprovechar muy bien para generar numerosos cultivos, y también se aprovechó este río como vía de comunicación. Listo, perfecto. Natalia Yo, nos está, Natalia, ¿no tienes el micrófono encendido? yo soy María Camila. Ah, María Camila, ok, María Camila, te escuchamos. Se escucha muy suave. ¿Ahora sí? Un poquito más duro, que es que se escucha muy pasito. Sí, sí, dale. Bueno, la principal vía de la comunicación, ya que el transporte fluvial por el río es más rápido que por la tierra. Ajá. El primero usaban barcos de remo y luego inventaron los barcos de vela. Con ellos subían y bajaban el río transportando mercancías para comerciar y practicaban el trueque, es decir, intercambian unos productos por otros. Compraban otras civilizaciones de madera y metales y esclavos. Vendían productos artesanales y cerámicas y de vidrio. Es posible Ujú. que los egipcios descubrieran el vidrio de calentar por asar polvos minerales. Listo, listo, Camila. Muchas gracias. Natalia nos escribió algo por mensaje. ¿Natalia tiene problemas con el micrófono o algo así? Ah, listo, Natalia. Bueno, Natalia nos comparte por acá por mensajes. eh, vale, tranquila, Natalia, no hay ningún problema. Natalia nos comparte que los primeros asentamientos, pues, básicamente se asentaron cerca de los ríos como el río Nilo o el Támesis, y que estos disponía de tierra fértil y alimentos verdes. Bueno, si nosotros nos ponemos a observar, nosotros en una guía anterior, pero un momentico, dejo de compartir pantalla. Nosotros en una guía anterior esto nos enfocamos como tal en lo que fue, digamos, el por qué las antiguas civilizaciones generalmente se enfrascaban o se establecían en las orillas de los ríos o en las orillas, pues, de lugares húmedos. Y pues obviamente las razones son muy claras y ustedes mismos lo han expuesto, tanto Camila Guzmán, Ginerson, como Natalia. La situación, pues, obviamente, se basa en que, por otras razones, digamos, el vivir en tierra húmeda, pues automáticamente da fertilidad a la tierra, y no solamente fertilidad a la tierra, no solamente estamos hablando de agricultura, sino que la Guzmán toma un punto importante, y es el tema, pues, como tal, lo que es el transporte fluvial, que si es cierto dentro de las civilizaciones antiguas se convirtió en eje fundamental, y pues, obviamente para poder convertirse en esas civilizaciones potencias o a lo largo del tiempo para convertirse en potencias, pues digamos que no se trataba de crear fábricas, mucho menos como actualmente, sino obviamente de tener grandes embarcaciones, pues embarcaciones para sí mismo. Déjame un segundito, por favor. Muchachos, qué pena, les pido una excusa grandísima, gigante, que tengo aquí los pajarraquitos que me están dando, concentrarme en la
A veces tenemos desde hace mucho tiempo y a veces pues provoca dejarlos libres. Vale, entonces continuamos. ¿Listo? ¿Se escucha mejor, Natalia? ¿Todos se escuchan bien? Sí, profe, ya se escucha bien. Listo, perfecto, gracias. Me disculparán la bulla de fondo que en realidad pues esos son algunos problemas que tenemos, no solamente yo creo que todos, pues con los animales o con la gente del barrio a veces, con muchas situaciones pues que de pronto se convierten en falencias, en desventajas pues para poder dar una clase adecuada. ¿Listo? Entonces, muchachos, lo que les venía diciendo era que obviamente eh, la parte importante o importantísima, pues como tal de este tema de las civilizaciones antiguas, sobre todo pues de las civilizaciones que mayor apogeo tuvieron en la historia o mayor crecimiento, pues entre ellas la civilización egipcia, la civilización griega, civilización romana, que pues los romanos digamos que no tuvieron pues como tal un fuerte dentro del tema marítimo, pero sí obviamente el ejército terrestre fue muy amplio, muy grande, y pues obviamente es otra historia que la podremos ver en otro contexto, ¿vale? Entonces, pues en este orden de ideas, nosotros vemos que al asentarse pues, en los ríos o a las orillas de los ríos, pues le iba a dar ventaja, pues, como les venía diciendo, en el tema de la agricultura, sobre todo en el tema fluvial, lo que decía María Camila Guzmán, pues ya que obviamente estos iban a generar o a crear como tal nuevas rutas para así mismo empezar a comerciar con otros territorios o para así mismo también hacer acrecentar pues como tal sus respectivos territorios. ¿Listo? Entonces, es importantísimo eso que ustedes... Sí, claro, Camila, por favor, la escuchamos. Pues la verdad, profe, es que digamos, Camila, se le no... escucha muy pasito, Ahora sí, profe. un poquito mejor, sí. Bueno, más que todo, digamos, en las civilizaciones se caracteriza acá mucho son los ríos Tigris y el otro. O sea, como Léufrates. tal, beneficios, o sea, los Ujú. beneficios más que todo es el agua, porque de tanto ahí sale todo, digamos, como los alimentos y para las construcciones de las casas y todo eso. Listo. Bueno, si hablamos del río Tigres Éufrates, nos vamos un tiempito más atrás de la civilización egipcia y nos enfrascamos pues como tal en la civilización mesopotámica, pues como tal la construcción de Babilonia, entre otros tipos de... Es una historia que pues también es cierto, es importante las civilizaciones antiguas. Tal vez Camila no estás, no sé si estás desde la primera clase, en las primeras clases nosotros nos enfocamos en esa civilización, pero pues obviamente el tema de vivir cerca de zonas fluviales, pues básicamente es esa ventaja. Como les digo, no solamente en el tema de la agricultura, sino también en el tema de transporte, en el tema de creación de nuevas rutas comerciales y también, obviamente, pues vivir cerca de las fuentes, pues iban a crear, digamos, no solamente el tema de la agricultura, sino pues también, obviamente, la invención como tal de nuevas obras, por ejemplo, el tema de la pescadería, la ganadería, entre otras, e importantísimo, pues también, sí, vale, tranquila, tranquila, Camila, no hay problema. Entonces también esto presentamos pues algunos avances sobre todo en el desarrollo de la infraestructura. ¿Por qué razón? Pues obviamente el río solamente tiene una ruta, seamos honestos. El río tiene automáticamente una ruta, pero pues obviamente eso iba a ser que pues como las extensiones territoriales de estas civilizaciones eran tan amplias, obviamente no todo iba a llegar para la civilización completa. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Pues automáticamente se tenían que idear alguna manera de poder hacer llegar estas corrientes de agua o pues como tal esto a lugares un poco más alejados pues como tal de los ríos, y por eso se empiezan a inventar infraestructuras como los canales de riego, que estamos hablando que en esta historia, en este contexto histórico, pues obviamente eran bastante avanzados
para hacer, digamos que civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces, pues construyeron unos canales de riego bien interesantes donde pues automáticamente transportaban el agua de los ríos, sobre todo en las crecientes, y pues automáticamente hacían llegar estos afluentes a zonas más alejadas y asimismo hacer fertilizar un poco más la tierra. Por otra parte, también hacían canales de riego no solamente para regar pues como tal algunas otros, sino pues también para algunos otros terrenos, sino también para poder de alguna manera evitar que con las crecientes de los ríos pues hubiesen inundaciones o entre otros eventos de tipo natural que pues generaran como tal algún tipo de destrucción o algún tipo de situación negativa dentro de estos territorios. ¿Listo? Entonces, bien muchachos, eso era lo que les quería decir, quería saber pues cómo se enfocaron en esto y pues sí, obviamente tienen toda la razón, cómo aprovecharon los recursos, pues básicamente si estamos en un elemento cerca de las fuentes fluviales, pues es la agricultura y todo este tipo de temas que nos generen a nosotros, digamos, un bienestar, pues digamos en el tema de alimentación, que es lo más importante, ¿listo? Por otra parte, nosotros hemos manejado y estamos manejando como tal un tema en Constitución que, pues obviamente yo les planteé la pregunta que es de acuerdo a investigaciones que ustedes realicen, qué es un movimiento social. Entonces, pues vamos, ahorita que miro esta pregunta, la verdad me recuerdo que a veces no tocamos como tal el tema de Constitución y es importante dentro de las ciencias sociales. Entonces, pues les propongo, ¿no? Les propongo que terminado de, que de hablar un poquito de lo que es la civilización china, que es lo que nos corresponde a esta semana, pues toquemos todo lo que tiene que ver con movimientos sociales, que pues si bien es cierto es una realidad que se ha venido presentando en el país, y yo sé que algunos tendrán el interés de por qué sucede esto. El día de ayer empezó un paro camionero, eh, fuera de que empezó un paro camionero, están pues surgiendo nuevamente movimientos estudiantiles con el tema de la matrícula cero, bueno, entre otro tipo de movimientos que pues obviamente le reclaman al gobierno pues soluciones frente al tema que estamos viviendo por la pandemia. Entonces vamos a enfrascarnos un poquito en eso al final. Vamos a ver rápidamente lo que fue la civilización china, ¿listo? Entonces pues yo les voy a pedir el favor, eh, el favor a alguien para que por favor me lea sobre esto, ¿listo? Vamos a hablar un poquito de lo que fue la evolución histórica. Voy a proyectarles como tal la guía y automáticamente voy a hacer un pequeño control de lectura y vamos a explicar un poco lo que fue la civilización china. ¿Listo? Entonces, por favor, alguien voluntario que me diga que va a leer la guía, la voy a compartir, la leen y pues automáticamente damos inicio a este tema y pues vamos a cerrar con lo que les dije de los movimientos sociales. Entonces, voluntariamente, ¿quién quiere leer? María Camila, ¿quieres leer? Sí, señor. Juan Pablo y Laura, ¿quieren leer? Listo, perfecto. Entonces vamos a dividirlos. Vamos a dividirlos en, en aspectos. Empezamos con Camila, vamos con Juan Pablo y cerramos con Laura Forero, ¿vale? Camila, hay un problema, Camila. Camila, por favor, tú nos puedes leer, pero por favor, duro. Es que no sé si tienes problemas con el audio, pero se escucha muy pasito. ¿Ahora sí me escuchan bien? ¿O hablo más fuerte? Mucho mejor. No, mucho mejor, Camila, sí, perfecto. Entonces, Camila, por favor, empieza a leer desde evolución histórica y yo te digo hasta literatura china clásica. Yo voy siguiendo la lectura para ir bajando, ¿vale? Entonces, dale. Ok. Civilización china. Evolución histórica. Tras el desarrollo rural y técnico surgieron núcleos urbanos, gobernando por familias que se enfrentaron entre ellas y formando grandes reinos. Dinastía Chang. La dinastía Chang en 1970, 1750. 1900, sí. Ah, dame un momento, creo que no se ve muy bien. Se borró. De 1750 a 1028 a.C. También conocida como dinastía Jin,
Es la segunda dinastía en la historia china y en la primera cuya existencia histórica está documentada su extensión territorial, abarcada en el valle del río Amarillo, dinastía Zhou. La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó entre alrededor de Se nos fue Camila. Creo que se le cayó el internet. Laura, por favor, sigue, continúa. ¿En dónde quedó? No encuentro. De lo de la dinastía Zhou, está compartida en la pantalla, ¿listo? Vale. La dinastía Shao de 1750 a 1028 a.C., también conocida como dinastía Jin, es la segunda dinastía en la historia de China y la primera cuya existencia histórica está documentada. Su extensión territorial abarcaba el valle del río Amarillo. Continúa, por favor. Dinastía Zhou. La dinastía Zhou fue una dinastía china que gobernó entre alrededor de 1028 a.C. y 221 a.C. Es la tercera dinastía china en la historia tradicional y la segunda tras la dinastía Shan, de la que existe constancia por fuentes escritas de su época. Florecieron artes y técnicas ornamentales que manifestaron, como en muchas culturas mesoamericanas y europeas, el deseo de los hombres de comunicarse con los inmortales. La dinastía Zhou fue la última de las dinastías de reyes anteriores a las dinastías imperiales. En esta época vivieron los grandes pensadores chinos de la antigüedad como Confucio y se inició la literatura china básica. Listo, vale, Laura, perfecto. Juan Pablo, por favor, continúe. Dinastía Qin o Qin. Ujú. Después de la caída de la dinastía Zhou, el territorio que ocupaba la civilización china quedó segmentado en 7 estados que lucharon entre sí durante 35 años para hacerse de control político de la región. Sí. Profe, es que se ve como rara la letra. Espera, yo abro la guía de acá. Tranquilo, lo esperamos. Mm, Profe, ya me está cargando. Listo, bien.
Listo. Dinastía Vale, Chino. gracias. Después de la caída de la dinastía Zhou, el territorio que ocupaba la civilización china quedó segmentado en 7 estados que lucharon entre sí durante 35 años para hacerse del control político de la región. Finalmente, el estado occidental Qin logró ganar la guerra y su líder, el rey Chen, construyó un aparato de estado altamente cohesionado. Chen en este proceso se hizo nombrar emperador e intentó fundar la primera dinastía imperial china. Además, a partir de este hecho, fue conocido como Qin Shi Huang Di, primer emperador de China. El estado imperial que estructuró Qin Shi Huang Di se caracterizó por unificar política y culturalmente el territorio chino. Este proceso se llevó a cabo mediante la implementación de una serie de medidas dictadas por el emperador. Entre estas podemos nombrar la unificación de las unidades de peso y medida del sistema de escritura. Además, se ordenó la censura y quema de los libros que contuvieran escritos que la dinastía imperial consideraba contrarios a sus intereses políticos y religiosos. Una de las principales empresas en que embarcó Qin Shi Huang fue la construcción de la Gran Muralla China, que se levantó con el objetivo de impedir las invasiones de pueblos bárbaros. La implantación de este aparato de control, sumado a la aplicación de altos impuestos y la extrema dureza en la administración, debilitó el poder del emperador y a su muerte estalló una guerra civil. El hijo del emperador, Chi Huangdi, no fue capaz de continuar su legado y cayó en una rebelión contra el ejército comandada por Liu Ban en el año 207 a.C. Listo, perfecto. Yo continúo con la dinastía Han y ya vamos a hablar de la organización política, ¿listo? Entonces, la dinastía Han. Liu Ban estableció como tal una nueva dinastía, la Han. China prosperó con rapidez, la agricultura y la industria y el comercio florecieron. El general Shang, quien fue enviado a las regiones del oeste a buscar los caballos necesarios para las continuas guerras contra los hunos, aquí es importantísimo resaltar este tema de los hunos, que vamos a hablar un momentico sobre ello. A su vuelta se inauguró como tal la ruta de la seda, importantísimo también este tema de la ruta de la seda. La seda china se vendían muy bien en estas tierras, de las que llegaban productos hasta entonces desconocidos, y se inventa el papel, lo que ayuda a promover como tal la educación, el sismógrafo y numerosas técnicas nuevas que revolucionan el país. Los ideales que contribuyen a levantar la dinastía van desapareciendo, el pueblo que se encontraba disgustado aumentando su rechazo al régimen, y surgen revoluciones en distintos puntos del país, como la de los leñadores verdes y los cejas rojas, que obligan a trasladar la capital de Xi'an a Luoyang en el año 25, y la de los turbantes amarillos en el año 184 acabará por poner fin a la dinastía. Bueno, yo aquí resalté unos detalles importantísimos sobre el tema de la civilización china, y es primeramente, volvemos otra vez a nombrar lo que mencionamos antiguamente, o lo que mencionamos antiguamente, no, anteriormente, perdón, sobre el tema de la importancia de dónde se ubicaron. Y ahí en la dinastía Shang, donde podemos ver, estamos hablando, está documentada su extensión territorial, abarcaba el Valle del Río Amarillo. Volvemos otra vez a argumentar la importancia de las fuentes hídricas para el desarrollo de las civilizaciones. ¿Cuáles son las características principales de estas civilizaciones chinas? Si ustedes lo pudieron, yo creo que describir o descubrir mientras se leía esto, fue la civilización china como tal, fue una civilización que se basó no tanto en el desarrollo como tal social o en la prosperidad social, sino generalmente en las continuas guerras que se presentaban entre distintas familias de las dinastías reales. ¿Por qué razón? Porque cada quien quería implementar su política o quería implementar, pues obviamente, sus ideas sin importar lo que pensaran las demás personas. Y nosotros aquí vemos un régimen que es netamente impositivo. Aquí nosotros estamos viendo que las dinastías, en su mayoría o en lo general,
pues lo que presentaron fue prácticamente al momento de llegar al poder, prácticamente corroborar como con un poder, digamos, impositivo, un poder dictatorial que pues automáticamente no se enfocaba como tal en el orden social, sino única y exclusivamente en mantener el poder y pues obviamente tener las continuas guerras, que si bien es cierto, la civilización china se caracterizó por las continuas guerras entre distintas dinastías y distintas familias con fuertes poderes económicos para automáticamente asumir el rol como líderes y automáticamente pues asimismo generar pues obviamente digamos una estabilidad económica en el territorio, más no se enfrascaban en lo social, ¿listo? Aquí nosotros estamos viendo que cuando fue ya con la implementación, o bueno, con el constante pasar de las dinastías entre los diferentes siglos, llegamos a una dinastía que fue la dinastía Shin o Qin, que como bien leía Juan Pablo, aquí se caracterizó pues básicamente por fin una construcción como tal de un aparato de Estado altamente cohesionado. ¿Qué significa eso? Que automáticamente se empezaron a generar en términos actuales como instituciones fuertes que de alguna manera pues generaban digamos un mayor bienestar tanto social como administrativo. Lo que iba a hacer, pues obviamente, era generar como tal una organización territorial bastante interesante y sobre todo ya pensar más allá de las guerras, es decir, poner fin que a pesar de todo, pues obviamente estaban pasando por situaciones un poco complejas y que si bien es cierto con esta dinastía cesaron un poco las distintas batallas o las distintas guerras entre familias, obviamente aquí entra también a jugar un papel importantísimo muy importante y es también como tal la aplicación pues de distintos impuestos y obviamente también pues ante las diferentes situaciones que se presentaban con el tema de unificar la política y el tema de unificar la cultura en el territorio, es decir, que sin importar que dentro del territorio chino o la civilización china hubieran distintas familias, pues lo que se buscaba implementar era pues prácticamente una unificación cultural y territorial, que si bien es cierto, pues cada uno tenía sus costumbres o cada familia tenía sus costumbres, lo que se buscaba era unificar y pues obviamente asimismo tener, digamos, una característica cultural o algo para mostrar pues de manera histórica, ¿cierto? Entonces pues obviamente lo que hizo este tipo de situación es, digamos, generar también cierto tipo de imposiciones. ¿Por qué? Porque automáticamente le quitan pues la raíz de las prácticas culturales de alguna familia y lo que habla de esta situación es pues que vemos acá que con la implementación de este aparato de control, es decir, de unificación de cultura, y a pesar de que no estaban presentando continuas guerras en este momento, fue digamos que una dinastía que se basó como tal en la disminución de las guerras entre familias, pues vemos también que con esta misma situación pues logró de alguna manera pues abarcar el poder para empezar a imponer sobre todo el tema de la unificación cultural. Y pues obviamente estamos hablando también que aquí habla de altos impuestos, pero nosotros tenemos que irnos un poquito atrás. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, estamos hablando de unos años que obviamente digamos que China no tiene nada que ver con el continente europeo, pero en el continente europeo se estaban presentando distintas situaciones y era que en el imperio, en el continente europeo se estaba presentando pues como tal ya la caída del imperio romano de Occidente. Es decir, los pueblos bárbaros que provenían generalmente de la parte de Germania o de la parte del norte como tal de Europa, automáticamente empezaron pues una invasión a los diferentes pueblos europeos que obviamente generaron pues como tal o consiguieron la caída del Imperio Romano de Occidente y automáticamente, digamos que se cohesionaron o se aliaron con el Imperio Romano de Oriente, que pues quedaba, digamos, un poco más, digamos, acercado al territorio asiático. Lo que iba a generar era que también estos pueblos bárbaros que hicieron algunas negociaciones con lo que fue el Imperio Bizantino, con lo que fue el Imperio Carolingio, de parte del Imperio Romano Oriente, pues automáticamente nosotros automáticamente vemos que empiezan como tal a generar básicamente tratar de generar invasiones
a estos territorios, pues automáticamente para añadir esos territorios a lo que se conocía como el Imperio Romano de Oriente, o pues obviamente generar una extensión territorial, lo que significó pues obviamente la creación de impuestos. ¿Por qué? Porque en este momento o en esta dinastía fue la dinastía que prácticamente tuvo una de las mayores construcciones o de los mayores hechos de infraestructura que se conocen en la historia, como fue lo que la construcción como tal de la Gran Muralla China, pues obviamente con cuál objetivo, de impedir las invasiones de los pueblos bárbaros. Pero por otra parte, o posteriormente a la dinastía de la que estábamos hablando, también volvió otra vez, digamos, a generar, o se enfrascó como tal en el tema de la agricultura, entre otro tipo de situaciones, y pues obviamente también se presentaron distintas guerras, pero ya no eran las guerras contra las mismas familias, sino que empezó otro ejército, que fue el ejército de los hunos. Yo creo que ustedes han escuchado de Atila el Grande, bueno, entre otras situaciones, o han visto esa película Mulan, ¿cierto? Yo creo que ustedes han visto esa película Mulan, que pues prácticamente habla de la guerra que se presentó contra este ejército, y pues obviamente generó grandes pérdidas, digamos, pérdidas de vidas humanas, entre otro tipo de situaciones, pero también, obviamente, lo que generó también estas continuas guerras era que con el constante movimiento entre el territorio se descubriera la ruta de la seda. ¿Y qué fue la ruta de la seda? Pues obviamente fue aquella ruta que se creó de manera comercial, que pues prácticamente hicieron que los chinos empezaran a tener vínculos comerciales con otros territorios, como lo fueron en algunos casos con territorios vikingos, con territorios del Mediterráneo, con territorios europeos, entre otro tipo de territorios que pues obviamente iba a ampliar el sistema comercial, iba dentro de la dinastía, dentro de las dinastías chinas. ¿Listo? Entonces, por favor, alguien que me colabore leyendo este último pedazo, lo que fue la organización política y social. Laura, ¿nos quieres colaborar? Listo, Juan Perdomo. Vale. Sí, Juan señor. Perdomo nos va a colaborar. Profe, perdón. Listo, Ginerson, ya ahorita le doy la palabra. Vale. Tranquila. Organización política y social. En la sociedad de la antigua China, el emperador estaba en el pináculo de la pirámide social de la civilización china. Él era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres. Abajo de él, la estructura social china agrupada a los ministros y otros funcionarios que eran responsables de la administración y de las acciones en el imperio chino. Esas personas encargadas del gobierno eran llamadas mandarines. En la organización social de la antigua China, el emperador, ayudado por los mandarines, organizaba y gobernaba todo el imperio, cobrando impuestos, construyendo obras públicas, etc. Los miembros de la realeza, en sus ratos libres, se destacaron como grandes artistas que desarrollaron diversas artes en la civilización china. Los militares, los grandes comerciantes y el clero estaban bajo el poder del emperador y la nobleza china, y se destacaban como una clase social valorada, pero sin muchos poderes políticos. En la base de la pirámide social de la antigua China se encontraban los campesinos y artesanos y pequeños comerciantes. Los campesinos trabajaban las tierras del Estado, en las construcciones y en las minas del imperio chino. Cuando ocurrían desastres naturales, las condiciones de vida del pueblo se convertían en miserables, dando origen a muchas rebeliones por el desinterés de los gobernantes chinos. Los artesanos y mercaderes menores vivían en casas de paja y madera, aglomerados en barrios pobres donde comerciaban sus mercancías. Listo, perfecto. Muchas gracias, Juan. Uy, Señor. Osorio se está ingresando hasta ahora, no jodas. Bueno, aquí nosotros, bueno, olvidaba una parte fundamental de la dinastía, de esta dinastía, no la dinastía Han, sino de la dinastía Shinokin, y es que pues prácticamente con su poder político y su poder militar, pues obviamente que era bastante interesante, porque no solamente estaba abarcando, o no solamente abarcó algunas guerras entre familias o entre dinastías, sino que pues también estamos hablando que abarcaron diferentes guerras contra los pueblos bárbaros, inclusive contra los hunos, que hicieron que construyeran pues la Gran Muralla China, y pues obviamente lo que hicieron fue prácticamente cambiar como tal este linaje, o este linaje no, este sistema de poder de dinastías a
imperialismo o se denominó como tal el líder como tal político más fuerte como el emperador y que pues obviamente era quien abarcaba todo el poder dentro de los territorios, inclusive dentro de las dinastías que con quien pues obviamente tenían diferencias que pues tuvieron que unificarse para este tema pues como tal de la guerra. Y si vemos actualmente pues vemos que digamos que siempre o la característica principal de la sociedad antigua o de las sociedades antiguas, inclusive dentro de la Edad Media, pues vemos que la organización política era piramidal. Nosotros vemos que arriba están los más poderosos y abajo pues los que no les importa como tal a la sociedad, ¿cierto? Digamos que de alguna manera eso no ha cambiado mucho en la historia pues actual, siempre va a haber una estructura pues como tal piramidal, que si bien es cierto algunos dicen que es diferente, pero pues yo en realidad lo noto de la misma manera. Y pues obviamente vemos que también China se ha caracterizado siempre por tener grandes poblaciones o grandes aglomeraciones de personas que hoy por hoy pues digamos que se ha convertido también en un problema un poco complejo, ¿listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, ¿listo muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, aclaración que tengan hasta el momento? No, no. No, señor. Listo, perfecto. Yo les planteé acá dos preguntitas investigativas, no son difíciles, y es la primera, en la civilización china, estamos hablando de la antigüedad, ¿cuál fue la dinastía que logró una mayor expansión territorial y por qué? De las extensiones territoriales entre ellos. Y pues al final, ustedes como pueden ver en la pantalla, yo les dejé dos links, dos referencias bibliográficas para que ustedes ingresen y puedan profundizar en estos temas y les dejé otro video de YouTube aparte del que les dejé en la carpeta de recursos de la plataforma, ¿listo? Y la otra pregunta, uy, estos ahorita dan mucha lora. Y la otra pregunta es, ¿por qué cree usted que la antigua civilización china estaba organizada en dinastías? Eso no fue porque sí, eso no fue porque ay, ellos quisieron organizarse así, sino que tiene un fin específico y la misión de ustedes es poder explicar sobre ello, ¿listo? Entonces eso para que lo tengan claro. Ahorita sí, vamos a abarcar un poquito, vamos a abarcar un poquito lo que es el tema de constitución. Espérenme un segundito, por favor. Qué pena, muchachos, con ustedes. Disculpen, de verdad, tanta interrupción, pero pues a veces es complicado cuando uno tiene sus amiguitos en la casa. Que si bien es cierto, pues yo no estoy de acuerdo, pero pues tenemos hace muchos años y ya uno no lo puede ver porque ellos no sobreviven. Entonces, me disparan, listo. Muchachos, vamos a entrar un poquito en lo que es el tema de constitución. La semana pasada yo les planteé lo que era una pregunta que era sobre el tema de los movimientos sociales y, y que todo este tema pues, de la creación antes de la Constitución del 91, que si bien es cierto la Constitución del 91 pues prácticamente se dio a partir de un movimiento también social, un movimiento estudiantil que pues implementó ciertos cambios debido a las eh, digamos, a la organización del Estado que tenía la Constitución del 86, que pues prácticamente censuraba mucho tipo de participación, pues honestamente no había, digamos,
una gran importancia en los temas sociales, ¿listo? Entonces yo quiero hacerles una pregunta, por favor, y yo pues quiero que me respondan, no sé, el que quiera. Vamos a hacer una clase participativa, vamos a tener este tema participativo, y es el tema de los movimientos sociales. ¿Ustedes saben qué es un movimiento social? ¿Tienen idea de qué es un movimiento social? Profe, Listo, lo escucho, Juan Pablo. son que es un grupo de personas que crean una organización con el cambio de, digamos, con la finalidad de cambiar algo social. Listo, perfecto, Juan Pablo, gracias. Laura, por favor, levantaste la mano. Es un grupo de personas que pues no están, o sea, es un grupo no muy formal que está en busca de cambiar algo social específico. Listo, ¿por qué dices que no muy formal? Por lo que, pues, o sea, ¿cómo le explico? Mm. O sea, no hacen las cosas, digamos, democráticamente o políticamente. O sea, son personas del común en busca de un cambio social para ellas mismas, o sea, beneficio del pueblo. Listo, ok, vale. Gracias, Laura. Valentina, ¿quieres decir algo? No, profe, yo tengo escrito lo mismo que tiene escrito la compañera. Listo, vale, ok. Y por aquí había otra chica que me iba, Vanessa, ibas a decir algo. Profe, un movimiento social es un grupo de personas que luchan por un mismo objetivo, para dar su humilde opinión en contra de un régimen. Sí. Ojo con esa palabra, y no lo digo en el mal sentido. Lo que pasa es que esa palabra régimen, o régimen, como lo dice Vanessa, es una palabra que a veces se implementa pues dentro de los medios de comunicación con un doble sentido. Y generalmente cuando nosotros escuchamos en los medios de comunicación hablar de régimen, pues automáticamente nosotros nos imaginamos algo fuerte, algo dictatorial, algo mejor dicho, impositivo. Y resulta que la descripción de régimen no es tan así, o la definición de régimen pues no es tan así, porque pues obviamente cuando hablamos de régimen, es una prácticamente el régimen es eso, una sociedad que no dice ni mala, simplemente es una manera dentro de determinada sociedad. Pues los medios de comunicación, digamos que nos han implementado, nos han metido esa palabra régimen como si fuera algo, como si fuera algo terrorífico, y lo puedo decir sobre todo con el régimen de no sé quién. El régimen porque pues tratan de mostrarlo como algo terrorífico, algo... Vanessa, muchas gracias, Valentina y Laura, muchas gracias. Y si bien es cierto, un movimiento social, pues obviamente es esa organización, digamos, de personas que pues prácticamente buscan cambiar la estructura que se está implementando dentro de una sociedad. Esa estructura, pues que obviamente no va a generar un bienestar general, sino que prácticamente van a beneficiar como tal un pequeño sector de la sociedad. ¿Listo? Entonces aquí yo sí les hago la claridad, porque aquí yo les planteo dos preguntas como ustedes pueden ver en la pantalla, y es, les escribo las diferencias entre un movimiento social y un movimiento colectivo. Y el movimiento social, obviamente, lo que busca, pues prácticamente es cambiar una estructura que ya está establecida dentro de una organización social. Es decir, por ejemplo, una ley, un decreto o todo este tipo de situaciones que, pues digamos, de alguna manera generan no un bienestar social, sino un bienestar individual, no un bienestar común, sino un bienestar digamos, para unas pocas personas. Y por otra parte, yo les escribo o les explico como tal, o que ustedes describan de acuerdo a lo que ustedes investiguen también, pero pues aquí trato de darles la respuesta. Y el movimiento colectivo, pues prácticamente es un movimiento que es también de personas, es muy similar, pero hay una pequeña diferencia y es que el movimiento social, como les explico, trata de cambiar una estructura del Estado, algo ya organizado, algo ya impuesto, y un movimiento colectivo, pues prácticamente lo que busca es hacer un pequeño cambio dentro de determinado lugar porque hay algún tipo de falencia, por lo menos del acompañamiento del Estado.
pongo el ejemplo. Un movimiento social es el movimiento estudiantil, que prácticamente quiere cambiar como tal la estructura de la educación que tiene el país, ¿sí? Un movimiento colectivo, pues es cuando, por ejemplo, hay una alcantarilla en el barrio, bueno, digamos que estamos viviendo en el barrio X, bueno, pongámosle un nombre, el barrio Las Mercedes. En el barrio Las Mercedes resulta que, eso es Comuna 1, si no estoy mal, o en toda la Comuna 1, resulta que hay un alcantarillado de 60 años, ¿cierto? Automáticamente, pues obviamente es un alcantarillado que tiene mucho tiempo y automáticamente va deteriorándose, lo que genera pues como tal es que salgan malos olores y posteriormente pues causa enfermedades en los niños, problemas respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta situación, un movimiento colectivo vendría siendo cuando la gente de ese sector se unifica y empiezan a solicitar a la administración por el arreglo como tal de ese alcantarillado. ¿Para qué? Para que automáticamente genere un bienestar, y es que pues no hayan enfermedades en los niños, no haya problemas respiratorios, y que pues en el ambiente, en el barrio se respire un ambiente sano, ¿listo? Entonces el movimiento colectivo viene siendo específico para hacer alguna reclamación de alguna falencia que se haya presentado. El movimiento social sí es para cambiar una estructura, ¿listo? Y estamos hablando, o bueno, yo les planteé la semana pasada pregunta de cómo se espera un momentico que hacerla. Pero bueno, yo les planteé la semana pasada una pregunta pues bastante interesante, y es los movimientos sociales que se presentaron antes de la Constitución del 91, y pues que obviamente generaron un cambio impactante dentro de la sociedad colombiana. Ya les vamos a decir por qué, y yo ahí espero sí que ustedes participen. Yo sé que ustedes, hay algunos estudiantes que yo sé que les gusta mucho este tema, que les gusta leer bastante sobre esto, y yo sé que van a dar algunos buenos criterios, o me van a hacer una buena participación frente a este tema que es muy importante dentro de los cambios que de pronto se tienen que desarrollar, sobre todo en este país que pues vemos como cada día nos está pues generando una mayor desigualdad social. ¿Listo? Entonces denme un segundito mientras activo acá y ya les puso como lento este bicho. Listo, acá. Me pasé. Ya me trabó este bicho. Listo. Yo les planteé la pregunta y era: expongan un escrito y de acuerdo a las investigaciones que ustedes, ¿qué es un movimiento social? Espérenme un segundito, por favor. Bueno, era prácticamente qué es un movimiento social y cómo se estructuraba dentro de la Constitución de 1991. Entonces ya ahí yo les lanzo la pregunta: ¿cuáles son los movimientos sociales, o cuáles son, digamos, esos movimientos que han generado un gran impacto o un mayor impacto dentro de la sociedad colombiana? Por favor, los escucho. Eso es historia colombiana, así que por favor, Valentina. Profe, el movimiento contra el racismo, el movimiento feminista, el movimiento en contra de la reforma de la pensión, el movimiento por los derechos humanos. Listo. Ahí yo te hago una claridad. Ya, Juan, te doy la palabra, ¿listo? El movimiento feminista es un movimiento que es antiguo, pero en Colombia es reciente, y en países de Latinoamérica. Digamos que es un movimiento que sí ha generado, digamos, un gran impacto en la sociedad, pero como lo conocemos actualmente, él empezó siendo como un movimiento colectivo.
y posteriormente se convirtió en movimiento social, obviamente debido a situaciones que vivencian las mujeres, pero como antes de la Constitución del 91, como yo lo planteé en la guía, nosotros vemos que los importantes fueron, primeramente, y no solamente el movimiento feminista, también el de la reforma pensionales, son movimientos recientes, pero sí el de los derechos humanos sí es antiguo, entre otros que nombra. Listo, Juan Perdomo, por favor, tiene la palabra. Profe, para aportar uno más, el movimiento obrero. El movimiento obrero, importantísimo en Colombia, obviamente en el mundo, importantísimo en Colombia. ¿Ustedes tienen idea aproximadamente cuándo se creó el movimiento obrero en Colombia? No, ninguno tiene más o menos como una... Vanessa, por favor. Profe, en 1926 se creó el Partido Socialista Revolucionario. En 1913, en 1930 se convirtió en el Partido Comunista Colombiano con el fin de defender los anhelos de los obreros de las fábricas. Listo. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de historia de cómo se creó el movimiento social, el movimiento obrero, que como les digo es importantísimo en el mundo y en Colombia ha sido fundamental hasta que empezaron a politizar este movimiento obrero. Estamos hablando aproximadamente hace unos 10 años que este movimiento perdió mucho poder y por eso es que hoy por hoy el movimiento obrero digamos que no causa más gran revuelo, sobre todo en el tema del incremento del salario mínimo, porque pues son muy, por decirlo como flexibles frente a lo que propone el gobierno. Vanessa, ¿quieres decir algo más? No, listo. Perfecto. Entonces, el movimiento obrero como tal, que si bien es cierto, Vanessa, ahí lo expone como también creación del partido político, pero que tiene mucha influencia, porque sí, el partido político y el partido comunista fue aproximadamente en los años 30, pero pues obviamente fue bajo las premisas de las reivindicaciones como tal de los obreros frente al país. ¿Y cuáles reivindicaciones? Dice Vanessa, o nos menciona Vanessa que se creó en el año de 1926 los primeros movimientos políticos que obviamente se enfrascaban como tal en los obreros. Pero si bien es cierto, nosotros también tenemos que indicar el movimiento obrero con un suceso desafortunadamente degradante para el país, y fue lo que ocurrió en el año de 1928 con la compañía multinacional United Fruit Company, que si bien es cierto, no sé si ustedes saben o sepan pues en la historia colombiana que en el año de 1928 los obreros de esta compañía, la United Fruit Company, que era pues la encargada de manejar todo el tema bananero y en la zona bananera de aquí de Colombia, que era una parte del norte de Colombia, bueno, del occidente, me ubico bien, del oriente colombiano, pues obviamente se presentó una situación y era que pues las condiciones laborales que presentaba esta compañía eran condiciones degradantes, eran condiciones pues obviamente que se basaban pues como tal en la explotación de los empleados bajo un salario netamente también nada comparado con las labores que se realizaban. Entonces estos obreros de las bananeras de la United Fruit Company y pues obviamente también los dueños de las zonas bananeras de este territorio, pues automáticamente empezaron a hacer una huelga, una protesta. ¿Por qué? Porque pues ellos querían pagarle al precio que ellos quisieran, tanto a los empleados como a los productores como tal de banano. Entonces se arma una huelga generalizada en este contexto, estamos hablando del año de 1928, y automáticamente la respuesta del gobierno, como pues eran digamos, la compañía era los Estados Unidos y Colombia siempre ha tenido como tal, mejor dicho, endiosado al país del norte, entonces automáticamente, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Mandar un batallón del ejército y automáticamente para cegar la protesta o para callar la protesta, lo que hicieron fue abrir fuego, obviamente generando una cantidad de asesinatos que obviamente no están verdaderamente estipulados, pero se hace un aproximado que fueron más o menos 300, 400 muertos en algunos documentos, otros dicen que son menos, pero pues el documento, digamos, oficial que sacó el Estado fue que supuestamente fueron como 2, 4 muertos, que no fue así. Entonces, pues obviamente esta situación que se presentó con el tema
de la masacre de las bananeras, como se le denominó a este acontecimiento histórico, fue que obviamente se empezaron a unificar todas estas centrales obreras para automáticamente reclamarle al gobierno por esta situación y pues obviamente generar un cambio que posteriormente se dio. ¿Listo? Entonces, Juan, importantísimo tener en cuenta los sucesos históricos que pues obviamente generan la creación de estos movimientos sociales que son importantes pues para la reivindicación como tal de un movimiento tan importante como lo es el obrero, porque el movimiento obrero, si bien es cierto, somos los que vivimos bajo un salario mínimo, bajo condiciones de vida no precarias, pero sí, digamos, muy limitadas y todo este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro. Otro movimiento, ¿quién me dice, quién me habla sobre otro movimiento como tal importante en Colombia, que haya generado cambios? Movimiento social. Natalia, no, Natalia abandonó la llamada. ¿Alguien quiere hablar sobre algún otro movimiento importantísimo también en Colombia? Profe, organizaciones indígenas. Organizaciones indígenas, claro. Las organizaciones indígenas, aunque no son tanto un movimiento social, que si bien es cierto las personas lo han convertido en movimiento social, pues obviamente por pelar por ellos, pero ellos se implantan como un movimiento colectivo, también pues por obviamente ser una minoría, ¿listo? ¿Ustedes saben qué han pasado con las universidades en estos últimos 2 años? Todo eso, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ustedes no han escuchado sobre este tema, los asesinatos y todo eso? ¿Ustedes no ven noticias, no están al tanto de lo que pasa? ¿Mm? Los escucho. Un movimiento también importantísimo en Colombia. Las universidades en estos momentos, los estudiantes están en busca de la matrícula cero. Ujú. Entonces, otro movimiento importantísimo dentro de la construcción como tal social, perdón, del país, los movimientos estudiantiles son muy importantes, fundamentales para la educación que se tiene hoy en día, que si bien es cierto, se han convertido en la piedra en el zapato para el gobierno y automáticamente por esa misma razón quieren privatizar la universidad pública, porque la universidad pública y los movimientos estudiantiles que son muy fuertes en el país, que si bien es cierto, digamos que no llaman la atención a muchos universitarios, pero pues es muy fuerte. ¿Por qué? Porque automáticamente han cambiado muchas estructuras que el mismo gobierno quiere implementar para automáticamente empezar a privatizar las universidades y obviamente con una universidad privada uno no puede decir nada, uno tiene que callarse. ¿Por qué? Porque pues empiezan a quitarle recursos de la universidad pública, empiezan a politizar la universidad pública, como pasa con la Universidad Surcolombiana. Yo no sé si ustedes han leído todo lo que pasa con la Universidad Surcolombiana y verdaderamente la Universidad Surcolombiana es pública, en teoría, pero en la práctica es una universidad privada porque los que manejan esta universidad son los políticos. Está Villalba y una cantidad de políticos que son los que prácticamente se quedan con el dinero que giran para poder invertir en la educación pública. Entonces el movimiento estudiantil pues lo que ha hecho es tratar de cambiar todo este tipo de situaciones. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Represión, asesinatos, entre otras situaciones. ¿Y cuáles son digamos, las mayores causantes ¿de qué? De algunas que, espérenme un segundito, me pasa algo con la cámara. Espérenme un momento. Denme un segundito, ¿vale? Listo. Me quiere como descargar el celular. Se me cerró la cámara. Bueno, muchachos, entonces, importantísimo tener en cuenta también un movimiento social bastante interesante que es prácticamente cambiar estructuras, como por ejemplo lo estoy diciendo con el movimiento estudiantil, que si bien es cierto, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben que se celebra el 8 y el 9 de junio? ¿No? ¿No saben que se les celebra a ustedes el 8 y el 9 de junio?
El Día del Estudiante, hijos, ¿ustedes nunca han estado en colegios públicos? Les falta calle. Bueno, muchachos, Ah, el 7 y el... ¿Cómo? ¿Alguien va a decir algo? Listo. Presten atención. El 8 y el 9 de junio, una de las consolidaciones también fuertes del movimiento estudiantil fue como tal lo que se presentó desde el día 7 de junio del año de 1929 en respuesta a la masacre de las bananeras, es decir, un año después, pues por las implementaciones como tal de estas políticas represivas del Estado, pues obviamente los estudiantes dijeron, no, es que nos están matando y todo este tipo de situaciones y salieron a las calles y durante el 7 de junio que empezaron las protestas y el 8 y 9 de junio fueron asesinados bastantes estudiantes por las fuerzas represivas del Estado o por los grupos antimotines, antidisturbios, que generaron pues como tal, digamos que este se convirtiera en un día conmemorativo para los estudiantes. Se ensaña pues como tal como el Día del Estudiante Caído, no es un motivo de celebración, que bien, lo dije mal, sino la conmemoración como tal de los estudiantes que en aquel momento, en aquel año, pues lucharon pues como tal por hacer un cambio frente a las políticas de gobierno que pues prácticamente generaba que quien no estuviera de acuerdo con lo que ellos implementaban, automáticamente los reprimían, los asesinaban y los desaparecían. Estamos hablando del contexto también fuerte de la violencia en Colombia y que pues obviamente eso iba a generar pues distintos movimientos sociales que como lo fue el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y distintos otros tipos de movimientos que estuvieron en contra como tal de las maneras o de las formas como tal como el gobierno, digamos, respondía frente a cierto tipo de actos, como por ejemplo lo fue la multinacional de la United Fruit Company, ¿listo? Entonces, por eso estos movimientos se consolidan y se vuelven tan fuertes a lo largo de la historia, y por eso cuando quieren implementar un aumento, por ejemplo, cuando hace 2 años aproximadamente, año y medio, cuando hablaron del incremento, pues como tal de la educación, donde pues prácticamente invirtieron mucho más en guerra que en educación, pues eso generó pues una ola de disturbios en las distintas universidades que aquí en la surcolombiana también hizo parte, y pues obviamente muchas universidades del país que paralizaron el país y automáticamente a este señor presidente que está actualmente, pues le tocó hablar directamente con los estudiantes y aumentar el presupuesto de la educación que pues se está volviendo precaria. Y obviamente eso iba a implementar que la educación, al tener estos presupuestos, pues no iba a garantizar una educación adecuada y no iba a garantizar que los estudiantes que ingresaran nuevos, pues no los primíparos o los que recién ingresaran a la universidad pública, pues tuvieran, digamos que las bases necesarias para poder iniciar sus respectivas carreras. Entonces todo esto se crea con el fin, pues obviamente, de generar una organización que cambie todo este tipo de estructuras. Y si vemos que el tema del presupuesto es algo que es totalmente decretado, es bajo decretos, bajo leyes estamentales, y los estudiantes lo cambiaron. Entonces vemos por eso lo nombramos un movimiento social, porque cambió esa estructura, cambió la implementación de ese presupuesto y automáticamente dijeron, no, ahorita con este tema de la pandemia, con este tema de la educación virtual, están proponiendo la matrícula cero. ¿Por qué? Porque están las universidades paradas, no hay funcionarios, bueno, los docentes, pero pues prácticamente no hay una necesidad, pues obviamente, de generar un ingreso dentro de la misma universidad, dentro de la misma alma mater, sino que automáticamente se puede generar esta matrícula cero, que si estamos hablando de educación pública debería ser gratuita, pero pues no, desafortunadamente es pública en teoría, más no en la práctica. Entonces, pues automáticamente vemos que se quiere implementar este cambio. ¿Por qué? Porque no hay gastos, digamos, intransigentes dentro de dentro de estas instituciones, ¿listo? Y ya para hablar de un movimiento más reciente o de los movimientos más recientes, pues ya se empiezan a hablar de distintos movimientos como los movimientos animalistas, los movimientos ambientales y lo que ustedes hablan en un momento, pues hablaron sobre el tema de los movimientos feministas. ¿Alguien me quiere hablar sobre estos movimientos actuales? Los escucho, ya que nos queda poco tiempo para concluir la clase. Y pueden hacer, mejor dicho, pueden expresarse libremente en este momento. Señora. Los movimientos LGTBI. Los movimientos LGBTI, sí. Bueno, ahorita son movimientos LGBTIQ y un poco de palabra. ¿Qué más? Los movimientos por ¿Alguien las más sabe? víctimas de conflicto armado, ¿no? Los movimientos sobre todo en Colombia.
Pero ¿alguien me quiere hablar como tal de estos movimientos? ¿Por qué surgen este tipo de movimientos? ¿O debido a qué razones? No. Por ejemplo, ¿por qué surgen los movimientos LGBTIQ? Y bueno, no sé si me falta alguna palabra. ¿O por qué surgen los movimientos feministas? ¿O por qué surgen los movimientos ambientalistas? Los escucho, Profe, Ronald. Sí, pero un momentico que Ronald iba a decir algo, Juan. Pues los LGBTI por que a veces hay mucho maltrato entre los que no son LGBTI maltratando a los que sí son LGBTI o los asesinatos de los transgéneros. También puede ser. Listo, también hablamos un poquito de discriminación. Vale, gracias, Ronald. Ya fue una Juan Pablo, pregunta. Juan Pablo y sigue Laura. Sí, claro, Valentina, dígame. profe, pues la... Espere, Juan Pablo. Espere que Valentina, dígame. Ah, vale. Dentro de los movimientos feministas está el maltrato hacia la mujer. Mm, pues digamos que se crean respecto a cierto tipo de condiciones que se les da a la mujer y frente a ciertos tipos, digamos, de participaciones y pues obviamente con el tema de la violencia contra la mujer, eh, pues en algunos casos se exponen sobre temas salariales que pues yo creo que, no sé, pues Laura la he visto muy activa en este tipo de movimientos, entonces ahorita por favor nos explica un poco. Juan Pablo, por favor, va a hablar y vamos con Valentina, con Laura, perdón. No, profe, ya no, ya no. ¿Listo? Ya no, listo, perfecto. Laura, tú levantaste la mano. Laura Pues Forero. estos movimientos como el feminista y lo de la comunidad LGBTI, pues surgen a raíz de de la exclusión, desigualdad, discriminación y todas esas cosas, ¿no? Sí, perfecto. Valentina nos hacía una pregunta y era si estos movimientos feministas se enfrascan como tal en qué, en el maltrato hacia la mujer, o surgen por esto. Pues en realidad depende de qué maltrato estamos hablando, porque pues existen muchos tipos de maltrato hacia la mujer, pero según lo que entendí, ella se refiere a la violencia intrafamiliar y cosas así, ¿no? Y pues Ujú. sí, es una razón por la cual se lucha, pero pues no hay una razón como principal, o sea, específica, o sea, el feminismo abarca todos esos temas. Listo. Laura, yo sé que tú eres muy activa en este tema del feminismo, me parece muy interesante, pero me gustaría hablar de las diferentes olas del feminismo. Y esta tercera ola que estamos viviendo actualmente, digamos que es la que ha generado mayores paradojas, o en algunos casos inclusive hasta burlas por algunas peticiones que ellos presentan. Entonces, yo quiero saber si tú de pronto tienes ideas sobre el tema de las olas del feminismo o las expongo yo. Pues lo que Laura. pasa es que esta última ola está muy enfocada en el feminismo radical y la verdad yo no le voy al feminismo radical. Sí, es que precisamente esta situación, y lo digo con todo respeto a esta lucha, que es una lucha muy agradable siempre y cuando desde que tenga unos criterios como el de la primera ola, y es que pues prácticamente esta ola del feminismo que se está presentando actualmente es la que degradó como tal la lucha de las primeras olas. Y automáticamente eso lo que genera es críticas, inclusive hasta burlas, por el radicalismo con el que están haciendo las cosas y pues obviamente con lo que se está planteando dentro de las mismas políticas de Estado, que pues obviamente digamos que han sido grupos que generalmente se han evidenciado, que han sido pues también, digamos, sí, han sido de alguna manera manipulados por sectores del progresismo y pues obviamente eso con el fin de generar pues una inestabilidad como tal social, listo. Entonces, si hablamos del feminismo, que es un tema muy reciente, o bueno, no muy reciente, pero sí es un tema que hoy se está, digamos, debatiendo mucho en diferentes lugares, y es básicamente por la aplicación que se da dentro de un contexto social, como por ejemplo lo estamos viendo en Argentina, como lo estamos viendo en Chile o en México,
que pues obviamente se están reivindicando, pues obviamente tienen algunas razones, pero pues obviamente también el radicalismo hacen que se generen, digamos, críticas pues por la aplicación o por las solicitudes que ellos piden. Porque si bien es cierto el feminismo de la primera ola, digamos que no se enfrasca como tal en el tema de lo que se vive ahora, sino que pues obviamente lo que abarca es poder generar la participación de la mujer dentro de distintos aspectos, como el tema de la política, como el tema, digamos, de lo laboral, entre otro tipo de situaciones que si bien es cierto, a lo largo de la historia la mujer ha sido como tal, digamos, rechazada dentro de ciertos ámbitos, y pues obviamente eso ha generado, pues digamos que no se haya observado como tal el potencial que tiene la mujer para hacer diferentes tipos de actividades. Entonces, pues generalmente empieza con este tipo de situaciones que es pues como tal la participación política, y si nosotros nos ponemos a ver, aquí en Colombia fue hasta el año 1954 que se le dio la participación política a la mujer, y que pues obviamente también hay fechas conmemorativas, pues porque digamos que las mujeres a lo largo de la historia digamos que han sido muy explotadas, y eso sí lo tenemos que decir, tenemos que ser honestos. Las mujeres han sido muy explotadas a lo largo de la historia, y digamos que lo que tratan de hacer con esta explotación, pues no va de acuerdo con el salario que recibían, que si bien es cierto, durante muchos años el tema salarial en el tema de las empresas siempre, pues, digamos, estaba derivado en que le pagaban mayormente al hombre y la mujer era, digamos, le pagaban menos, así si eran las mismas labores. Entonces son cosas que han venido cambiando constantemente bajo esto. También la segunda ola del feminismo que se presentó, estamos hablando de los años 80 y parte de los 90, bueno, posiblemente empieza desde los 70, ¿listo? Entonces, pues obviamente se han tratado de reivindicar, pero hoy por hoy ya empiezan a tener temas un poquito más complejos, que si bien es cierto, pues obviamente la violencia de género es un tema fundamental, es un tema debatible, pero pues obviamente bajo cierto tipo de términos, bajo cierto tipo de criterios, que uno tiene que ser muy responsable. Por ejemplo, como, bueno, hoy por hoy están pidiendo cosas como, por ejemplo, el tema de las expresiones, ¿cómo es? De los lenguajes, del lenguaje inclusivo y todo este tipo de situaciones que pues en realidad son luchas que pues a mi consideración y con el respeto de todos me parece algo muy absurdo, y sobre todo con el tema pues obviamente de la mujer, y se están metiendo con temas biológicos pues gracias a también está este tema de la ideología de género, que la misma sociedad lo ha permitido sin estudios específicos, sin estudios previos. Es decir, que muchas consecuciones de estas luchas se han dado pues como que vamos a darles esta lucha, la victoria a esta lucha, como para quitárnoslas de encima, porque eso ha pasado, y automáticamente se empieza a incurrir en una responsabilidad, sobre todo con temas delicados como es el tema de la biología, entre otro tipo de temas que empiezan a generar, pues digamos, choques, no solamente con los movimientos feministas, sino con también los movimientos LGBTI y todas estas palabras que ahorita hay, porque pues ahorita básicamente quien piense de alguna manera que ese tiene que respetar, o sea que si yo me creo una jirafa, pues entonces soy una jirafa y la sociedad me tiene que respetar porque así me siento yo, así yo sea humano, o sea, son unas concepciones totalmente absurdas que pues obviamente digamos que no tienen una explicación biológica, ni mucho menos, y que pues obviamente la sociedad ha empezado a aceptar por simplemente el hecho de no generar molestias. Como por ejemplo, listo, estamos hablando de que hay un tema científico también, un tema biológico, y es el tema que hay, digamos, niños que nacen con mayores temas de, ¿cómo es que se llama esto? Con hormonas femeninas, entre otro tipo de situaciones que si bien es cierto, es claro, pero hoy por hoy digamos que todo este tema del progresismo lo que ha generado, digamos, es una concepción absurda de lo que soy yo como persona. Entonces, si yo, digamos, hoy me siento hombre y mañana me siento mujer y pasado mañana me siento entre los otros, entonces pues me tienen que aceptar todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque así yo me siento, y digamos que eso ha generado pues obviamente una oleada de críticas. ¿Por qué? Porque pues digamos que son temas de irresponsabilidad frente al tema psicológico, que el tema psicológico también abarca mucho este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues digamos que hoy por hoy muchas luchas pues están enfrascadas como tal en ideas progresistas que pues prácticamente quieren aceptarlo de aquí a mañana, Dios no lo quiera. Vienen a decir que hay un nuevo movimiento, y es
por la pedofilia, bueno, yo qué sé, que porque sienten atracción por los niños y es algo que lo tienen que respetar, que porque así me siento y si no, entonces ustedes son unos retrógradas, etcétera, 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 porque todo esto se ha conseguido de esa manera. Entonces yo veo que hay una responsabilidad fuerte y pues por eso es que se genera como todo este tipo de críticas a la sociedad actual. Entonces uno tiene que tener cuidado con todo este tipo de movimientos que uno ve y pues la aplicación de estos dentro de la misma sociedad se vuelve un poco compleja, ¿no? Y que pues obviamente juegan roles también fundamentales el tema de la sociología, el tema de la antropología y también juega un papel muy importante en la religión. ¿Por qué? Porque también es algo que hoy por hoy, digamos, la gente se burla de ella, pero también se están olvidando que eso también merece respeto, ¿cierto? O sea, la gente se ofende cuando uno habla algo en contra de este tipo de personalidades, en contra de estas personas y automáticamente si ella se quiere burlar, sea de la religión o sea de lo que quiera, entonces yo no puedo, porque entonces a mí sí me hace retrógrada burlarme de esa persona, pero a ella no le hace retrógrada burlarse de lo que yo creo. O sea, las creencias de él son más importantes que las mías. Entonces ahí empieza un debate fuerte sobre el tema del respeto y el tema de este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces no sé si alguien tenga algo que decir, alguien quiera argumentar algo o acompañarnos con algún tema o algún aporte. ¿O soy muy claro? Juan, ¿iba a decir algo? No, profe, no tengo ninguna. Laura, Ronald, Vanessa, Valentina, Juan Pablo, que son los que han participado. No, claro. Listo. Entonces, es importante. Mire, yo qué quiero. A mí me gustaría, no sé, si en algún espacio nos queda tiempo, debatir sobre estos temas. Estos temas son muy interesantes y de verdad que son muy constructivos para la sociedad actual, son muy constructivos para lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes desean en algún momento debatir sobre este tipo de temas, sobre, por ejemplo, sobre el tema de los movimientos más actuales, que digamos que han tenido una característica más del progresismo, bienvenido sea, yo los escucho, ustedes me escuchan y nos alimentamos en el debate respetando pues obviamente las ideas del otro, ¿listo? Quedo abierto como tal al debate, los escucharé, los estaré escuchando y pues si no hay dudas pues les agradezco mucho por la atención prestada. Aquí pues les voy a mostrar como tal lo que tienen que desarrollar en Constitución, que creo que traté de explicarle de una manera debe ser concisa y pues lo que Luis desarrolla. ¿Cuáles son las preguntas? Sí pueden, sí observan la pantalla, ¿cierto? ¿Sí están observando la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, son dos preguntas que planteé, tanto en sociales como en Constitución. Y lo primero es ustedes van a investigar y van a describir las diferencias entre un movimiento social y un movimiento colectivo. Y la otra parte es, con sus propias palabras, exponga por qué se consolidan los movimientos sociales dentro de un país y qué características tienen estos. ¿Listo? Entonces, investiguen. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta o cualquier situación, estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto al diálogo, al debate y a lo que ustedes requieran, ¿listo? Bajo el respeto. No soy más que ustedes no son más que yo, simplemente pues yo me he educado pues para poder brindarles un conocimiento sobre ciertos temas, pero todos en este momento somos iguales, ¿listo? Entonces, muchachos, gracias por la participación, gracias por el acompañamiento que tuvimos acá, espero que terminen de pasar un resto de semana agradable y nos veremos próximamente en Sistema. Yo creo que mañana nos toca, ¿listo? Que estén muy bien, feliz día, gracias por la participación. Laura, muchas gracias. Vanessa. No, profe, que esté muy bien. Valentina y todos los que Hasta luego, profesor, gracias. Gracias, Luego, profe. profe. Vale, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe. Vale, chao.